vamos a continuar la clase de matrimonio y familia cristiana. Estamos en el tema, ¿verdad? En el tema del varón como cabeza de la mujer. Ese es el tema central que estamos llevando a cabo en estos días, y queremos, hermanos, indagar un poquito cada día más en el tema, de tal modo que podamos sacar todas las partes importantes que tiene que ver, hermanos, con una buena relación entre el matrimonio, hermanos, y la familia. Cuando hablamos de la familia, incluye todo familiar que tenemos, que es parte también de nuestra existencia, de nuestra vida, ¿verdad? Porque todo lo que nos rodea, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, todo, ¿verdad?, entran en un contexto, ¿verdad?, cuando hablamos de familia. O cuando hablamos de una casa, hablamos también, ¿verdad?, de familias enteras. Entonces, estamos buscando la manera, ¿verdad?, de que no se nos escape ningún punto importante que tenga que ver con la buena relación de la familia y el matrimonio. Por tanto, hermanos, sí, vamos a pasar varios días viendo tal vez el tema. Cada punto, ¿verdad?, es importante, porque no es lo mismo que vemos cada semana. Estamos avanzando, viendo detalles sobre la vida, ¿verdad?, de los varones como cabeza del hogar. Un dicho, ¿verdad?, muy conocido aún en la sociedad, aún en el mundo pagano, podríamos decir. Se sabe ciertas cosas, ¿verdad?, pero no se sabe en realidad cómo se debe de hacer y de vivir. Aquí estamos aprendiendo cómo ser, ¿verdad?, cabeza del hogar, no como nos los enseñaron nuestros padres, ¿verdad?, que más suena, ¿verdad?, a machismo, lo que nos enseñaron a veces nuestros papás, a tener el control, a controlar a la mujer, a controlar todas las cosas, a someter a la mujer, etcétera, ¿verdad? Que son cosas que nuestros padres tal vez nos hayan dicho que debe de ser, pero nunca nos enseñaron la verdad bíblica, que muy pocos agarran la Biblia para aconsejar. Pero hoy estamos aprendiendo, hermanos, que eso debe ser así. La familia, el matrimonio y la familia cristiana se rigen por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no es la que gobierna la vida de la familia, entonces no es cristiana esa familia. Es importante que entendamos eso. Por eso se llama familia cristiana, por eso nos llaman cristianos, porque seguimos a Cristo y obedecemos sus mandamientos, su palabra, y a eso se le llama vida cristiana. Si no, en realidad es solamente un título que avergüenza a la iglesia delante de la sociedad. Y hoy vamos a leer, hermanos, como cada martes, vamos a leer allí en el Salmo 127, que resuene bien, ¿verdad?, este texto en nuestras vidas y corazones, en nuestra familia. Y la palabra del Señor dice de esta manera. Le damos una lectura, dice, nos ponemos de pie y le damos una lectura, amén. Si lo tiene en su Biblia lo puede leer, allá en la pantalla es lo mismo, amén. Y dice así, juntos leemos, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, ya oramos. Amén, ya glorificamos al Señor, dándonos, ¿verdad?, esos saludos, esos abrazos. ¿Cuántos disfrutaron ese momento, hermanos? Amén. Es maravilloso, ¿verdad?, poder tener esos momentos. Amén. Porque en realidad a veces, hermano, tenemos poco tiempo a veces para poder. A veces yo termino el culto y quisiera saludar a todos, pero a veces cuando yo salga para saludar, ya la mitad ya se fue casi. Y siempre que saludo a los hermanos, me da mucho gozo estrechar a los varones y darles un abrazo así fuerte, pero a veces poco tiempo tenemos, ¿verdad? Todos siempre estamos andando a la carrera y casi se da poco. Por eso dentro del culto, hermanos, hay que
meter ese momento, ¿verdad? Y tener ese tiempo para saludarnos y darnos, ¿verdad?, un abrazo como hermanos. Amén. Hermanos, estamos en este tema de matrimonio y familia y estamos viendo el tema, la lección 4, que así es como yo lo he establecido en este orden. La lección 4, el varón como cabeza. Sí, estamos en este 4, en la lección 4, y todavía, hermanos, vamos a ver varios puntos importantes sobre el varón como cabeza de la mujer. Entonces aquí, hermanos, vemos, ¿verdad? Ya vimos otros puntos, pero en el que estamos, ¿verdad? En este punto 2, los deberes del varón como cabeza. Amén. Y estamos en este punto, en este inciso: maridos, amad a vuestras mujeres. Una de las cosas, ¿verdad?, dijimos que es importante, primordial, que Dios le está pidiendo al varón, ¿verdad?, es que ame a su mujer. Entonces, hermanos, el varón que cree ser cabeza de la familia tiene, hermanos, primeramente una gran responsabilidad, hermanos, de amar a su mujer. Pero ya vimos con textos bíblicos, ¿verdad?, que ese amor no es el amor que nosotros nos inventamos, no es el amor que todo mundo dice de labios y se lo expresa, sino es ese amor, hermanos, que tiene que ver con el carácter, que tiene que ver con una formación espiritual que Dios da a través de su espíritu y lo va moldeando. Ese amor llega a nosotros, pero no solamente llega como una palabra, no solo llega como un pensamiento, entra por medio del Espíritu Santo a nosotros y empieza a moldear nuestro carácter para ser tratables, para ser amables, para ser amigables, para ser pacientes. Amén. Para todo eso. Nos damos cuenta que ese amor no es una cosa nada más, no es un pensamiento nada más, no es un decir, no es una palabra, no es decir te amo solamente, aunque se tiene que expresar con palabras, pero no es solamente un te amo, sino es una acción, es una manifestación. Ese amor es el que realmente tiene cuerpo, alma y espíritu. Ese amor es el que se vive. Es cuando tú le dices a tu esposa: yo te amo y no te voy a fallar, y lo cumples. Amén. No solamente le dices eso y luego haces lo que tú quieras, luego manejas tu situación como quieras. Eso no es amor, eso es una mentira más bien. Y el padre de la mentira es Satanás. Y el que vive mintiendo de esa manera, su padre es el diablo, dice la palabra. Entonces, hermanos, no hay Espíritu Santo allá. Pero ya vimos que la base fundamental para tener ese amor es Dios, porque ya vimos con todos los textos en la semana pasada, mucho más lo que dice, ¿verdad?, Romanos 5, verso 5, ¿verdad? Porque dice la palabra: porque el amor de Dios, ¿verdad?, se ha manifestado, el Señor ha derramado su amor en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, el que tiene al Espíritu Santo tiene el amor que necesita para amar y cumplir con esa palabra que Dios dice: amad a vuestras mujeres, a vuestra esposa. Entonces, hermanos, ya vimos, ¿verdad?, que eso es una de las primeras cosas. Ya dije que eso es una de las cosas importantes que aquel varón que se cree tan varón debe tener realmente: amor. Si no hay amor, ese varón no tiene valores, no tiene principios. Puede haber machismo, más bien, que eso es lo que se propagó en las etapas pasadas, en los tiempos pasados, en la conquista. Hablamos un poco al principio de eso, ¿verdad? En la conquista vinieron, ¿verdad?, los extranjeros, y lo que hacían era usar a la mujer como un objeto. La mujer servía para los extranjeros que estaban conquistando en aquel tiempo en las guerras. Y la mujer se devaluó tanto, cayó tanto el valor de una mujer, que la mujer simplemente era un objeto de satisfacción para los hombres. Y la tenían así. Y por eso cuando nosotros nos vamos a lugares como Chiapas, un poquito más allá, donde todavía está muy arraigado esa cultura, hermanos, vemos que las damas son las que cargan la leña. A mí me extrañó eso cuando fuimos por allá
para un evento y nos dimos cuenta, hermanos, que el marido iba así campante, como decimos, ¿verdad? Con su machete, y la dama venía atrás como si fuera una burrita, con su leña cargado, iba. Nomás faltaba que le agarre una soga y dale, vámonos. Pero así, hermanos, así es como por esos rumbos, hermanos, se maneja todavía. Eso ya es un abuso, eso es machismo, eso vino, hermanos, de un pensamiento en el tiempo de la revolución, en el tiempo de los cambios. Se tomó a la mujer entonces, hermanos, como rehenes, se tomaba como esclavas, y ya después de todo eso se aprendió y se acostumbró a vivir así. Ya cuando se queda establecido después de la guerra todo eso, hermanos, ya la mujer quedó en esa condición. Ya los hombres veían a la mujer como una sirvienta, como un objeto sexual, y ya. Entonces, hermanos, eso no es así. Cuando venimos a la palabra del Señor, dice la palabra de Dios, lo primero que le dice al varón que va a ser cabeza: amad a vuestras mujeres. Ahí sí, y que tenemos que preguntar con qué amor. Y el amor es de Dios, ¿verdad? El que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La palabra es muy crucial para entender, hermanos, este punto que ya hablamos la semana pasada. Pero vamos a continuar explicando el tema, porque todavía aquí hay algo importante que describir de ese amor, o de ese trato, o de esa, cómo se manifiesta ese amor, cómo vamos a manifestar ese amor. Dice, necesitamos como cabeza de este amor, dice, de este amor que solo el Espíritu Santo puede dar, para amar como Cristo a su iglesia. Amén. O sea, el Señor no solamente dice amad a vuestras mujeres, sino que también nos indica la manera. Dice, como Cristo amó a su iglesia. Entonces, basado en esa palabra, podemos darnos cuenta, hermanos, de que Dios no solamente nos dice amad a vuestras mujeres, y a ver cómo lo quieras manifestar, como tú quieras hacerlo, o cada quien como le parezca, no, sino dice como Cristo amó a su iglesia. Y como siempre he dicho acá, Dios ha permitido, hermanos, que se escriba la historia tanto del pueblo de Israel como la historia de Jesús y su manifestación de salvación a su pueblo, a la iglesia, hermanos. Vemos que Dios permitió que se escriba todo eso y se manifieste en su palabra, para que tú y yo sepamos de qué está hablando esto. O sea, que todo lo que Dios dice tiene un contexto, tiene una historia, tiene una manera de conocerlo. No estamos ciegos. Cuando venimos al Señor, Dios nos abre los ojos, porque la palabra de Dios es el que nos dirige. Por eso es importante que lean la Biblia, y que cuando haya estudio de la palabra, hermanos, debemos valorar mucho el estudio de la palabra, porque si va a haber un cambio en tu vida, hermano, tiene que ser por la palabra de Dios. Amén. Entonces vemos que aquí es necesario que el varón, ¿verdad?, tenga como cabeza ese amor que solamente, ya lo vimos, solo el Espíritu Santo puede traerlo y depositarlo en ti. De tal modo que cuando una persona no ha recibido la salvación y al Espíritu Santo, imposible que entienda este amor de la cual estamos hablando aquí. Entonces es importante que el varón tenga al Espíritu Santo para poder amar como Cristo a su iglesia, ya que ese es el mandamiento de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? Hermanos, esto es muy importante. ¿Cómo suena esta palabra? Porque, hermanos, a mí, amén, con este mandamiento del Señor nos hace entender que hay un punto en la vida entre el varón y la mujer donde el varón se vuelve, hermano, realmente su defensor, el que la protege, el que la cuida en todos los sentidos, hermano. Amén. O sea, esto es lo que hace sentir el Señor. Dice, y se entregó a sí mismo por ella.
es su defensor, es su salvador, es el que la protege, es la que cuida, ¿verdad? Literalmente es lo que hacemos cuando nosotros quitamos las piedras en el camino de la hermana, porque por allí pasa, no se vaya a tropezar, ¿verdad? No es lo mismo el pie de un varón que el pie de una mujer. Es lo mismo que vamos quitando los espinos en el camino donde va a cruzar, etcétera, ¿verdad? Si vamos al monte, es el varón que debe ir adelante quitando todo espino, si va a su esposa atrás. Porque, hermano, la mujer tiene que ser cuidada en ese sentido, hermano. O sea, es una manera muy expresiva esa, pero es así lo que estamos sintiendo cuando la palabra de Dios dice eso. Realmente eso es lo que quiere expresar el Señor en ese punto. Sí, eso quiere expresar. Quiere expresar que el hombre debe de cuidar a la mujer de una manera, hermano, como se cuida a un bebé. Así. Entonces dice: amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. ¿Cómo ama Cristo a su iglesia? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos y escudriñar un poquito esto para saberlo, ¿verdad? Este es el punto que vamos a abundar hoy. Hasta ahí vamos a llegar. ¿Y cómo ama Cristo a su iglesia? Lo ama, dice aquí, con un amor sacrificial, entregando todo por ella para salvarla. Amén. Tal vez alguien diga: no se lo merecen, ¿verdad? Porque a veces uno que conoce la situación, tal vez uno lo que en vez de cuidarla ya tiene ganas, pero de matarla, ¿no? Porque no sé, tal vez la situación que estés viviendo con tu esposa, no tengas ganas ni siquiera de defenderla, ni de cuidarla. Al contrario, mejor que se caiga, mejor que se aporree, mejor que se lastime. No sé. Pero en el contexto de Dios, hermanos, amén, esto nos hace entender, y también a la mujer le hace sentir, hermanos, o sea, en lo general, normalmente, hermanos, la mujer que también obedece a Dios, que es sumisa, tiene esa delicadeza y tiene, hermanos, amén, espera esto realmente, hermanos, amén. Espera a la mujer realmente esto cuando está en Cristo. Entonces, lo que hace el Señor cuando dice aquí que amemos a la esposa como Cristo a la iglesia, dice que Él lo ama con un amor sacrificial, entregando todo por ella para salvarla. Y esto es algo que la palabra dice, ¿verdad? Efesios 5, 25, 26 dice: y se entregó a sí mismo por ella. Es donde el hombre, el varón, pone todo por su esposa, para cuidarla, para protegerla, para tener todo, ¿verdad? A la hora, el esposo que ama a su esposa dice: no, mi esposa no debe pasar hambre, ¿verdad? Y tiene que trabajar duro. Mi esposa tiene que vestir, mi esposa tiene que, ¿verdad?, tener aquello, y eso lo impulsa y pone el todo, el varón, hermanos, por esa mujer. Es bonito pensar así cuando también la mujer está escuchando a Dios, porque la mujer que es tratada así, pero que también escucha a Dios, sin duda va a poder, hermanos, amén, apreciar, valorar lo que el esposo hace. No es que el esposo está obligado a hacer todo esto y que la mujer se crea como si fuera una reina y que pueda pisar al hombre, maltratar al hombre, porque el hombre tiene que hacer esto. Aunque cuando uno tiene a Cristo, hermano, así pasa, ¿verdad? A veces tu esposa te puede golpear, darte una bofetada, darte no sé de qué manera, y todavía así no debíamos levantar la mano para darles un golpe a ellos. Así es el amor de Cristo. Amén. Así es el amor de Cristo. Nosotros, hermanos, le hemos dado de bofetadas a Cristo, lo hemos pateado, lo hemos escupido, dice la palabra, lo hemos ofendido. Pero ¿qué ha hecho Dios contra nosotros? Nos ha dado amor, nos ha perdonado. Amén. Entonces, cuando dice que es un amor sacrificial, porque la mujer que no ha entendido, la mujer que no ha aprendido a amar, que está aprendiendo, tal vez actúe de una manera
hermanos, amén, mal. Pero el varón está dispuesto a soportar eso cuando es cristiano, hermano. Por eso es importante que seamos cristianos. Y ojalá los dos fueran cristianos, porque entonces mientras el esposo se esfuerza por traer a la mujer, hermano, como algo tan delicado, tan cuidado, la mujer también honra al varón, le da gracias por ser así, amén, lo atiende, o sea, también lo elogia, también le da gracias, también se mira que hay agradecimiento, porque la iglesia debía de ser así. Dios nos trata tan bien, aunque no lo merecemos. Espera Dios que tú le des gracias todos los días. Espera que tú lo alabes, lo adores. Señor, gracias. Señor, no merezco lo que tú haces por mí. Así teníamos que actuar. Entonces el Señor, ¿verdad? Y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? Está poniendo un ejemplo el Señor acá de Cristo con su iglesia, del marido con su esposa. Y sigue diciendo, por naturaleza, dice, la mujer espera entonces, hermanos, y necesita protección del varón. Si por naturaleza la mujer espera y necesita, las mujeres se sienten, hermanos, amén, que necesitan una protección. Necesitan a alguien que los represente. Algunas mujeres tal vez, ¿verdad?, se hacen valientes y dicen, no, como hoy existe, ¿verdad? Porque ha habido tanto maltrato, tantas cosas en el mundo. Hay mujeres que se han rebelado, que han dicho, no, ya no necesitamos a los hombres. Nosotros podemos trabajar, somos bomberos, somos policías, somos judiciales, somos albañiles. Hasta albañiles hay mujeres hoy. Entonces, casi dicen, ya no necesitamos de esos hombres. Pero hermano, el que habla así es porque algo ha sufrido, algo ha padecido. Pero ese no es el camino, ese no es la naturaleza. La naturaleza es que la mujer se siente mejor, se siente feliz cuando es protegida, se siente que su esposo lo protege, amén. Si viene el perro a morder, la esposa busca al marido para empujarlo al perro, amén. Porque automáticamente siente que es ella la que tiene que ser protegida. Pero a veces los maridos empujan a la esposa. Porque hay de todo. Pero lo más natural es lo que hacemos. Cuando viene algo, un peligro, lo que hago yo es poner a mi esposa atrás de mí, así. Eso es lo natural, eso es lo que siente un varón también. Pero cuando Satanás está llevando las vidas, hermano, pues todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario surge, pero no es la naturaleza. La naturaleza es que la mujer espera y necesita protección del varón. Por eso Dios entonces dice que el hombre tiene que ser sacrificial. En todo, él se tiene que lanzar, ¿verdad? Si ve que su esposa se tropieza, va a caer sobre una piedra, se lanza y se pone para que su esposa caiga encima. ¿Qué le parece? Algo así. Algo así nos está diciendo el Señor, que el esposo debe estar dispuesto a todo, a caerse en el espino, aunque que su esposa no la toque ni un espino. Amén. Esa es la idea que Dios nos da. En el buen sentido, claro que sí. Cuando tú sientes tanto amor por tu esposa y te llevas bien, la amas, hay una buena relación, hermano, así vive uno, así lo siente uno. Siente uno que uno sale del corazón la protección, sale de uno mismo el hacerlo espontáneamente. No te lo tienen que pedir, no te lo tienen que decir, que aconsejar por el pastor. Tú eres así porque en ti nace esa realidad que Dios también puso. Cuidar y defender a la mujer es una responsabilidad que Dios puso en el varón desde, oiga bien, desde en el Edén, en el huerto del Edén, donde estaba solamente Adán y Eva. Aun cuando la mujer cometa errores, nuestra reacción debe ser protegerla y luego corregirla. Eso es algo que a veces ocurre cuando hay un problema. Muchas veces, ¿verdad?, en casa, más cuando si se está peleando la esposa con la suegra y llega el hijo,
el hijo, ¿verdad? Y su mamá están peleando, hermanos. Qué difícil es tomar una decisión. Pero ¿a quién creen ustedes que debe defender el esposo cuando llega en un pleito donde la mamá está tal vez haciendo de las suyas porque el esposo no estaba y la suegra se ensañó y no sé qué tanto? Tal vez la muchacha también es un poco difícil, porque así pasa. A veces hay nueras que son muy pesaditas, ¿verdad? Y la suegra no la soporta ya. Cuando mira, ¿verdad? Ya que lo quiere matar, cuando llega el hijo y lo defiende. Pero ¿qué creen? ¿Quién cree que debe de hacer el esposo cuando llega en una situación así? Lo que tiene que hacer el esposo es defender a la esposa. Normalmente eso hacen. Y muchas personas dicen: no, pero es que no es mi mamá. Dice, si está la hija o la cuñada, no, es que no era la suegra que lo empezó. No, ella lo hizo así, es ella la que provoca. Sí, pero el esposo cuando llega, lo que tiene que rescatar y lo que tiene que salvar es a la esposa, y llevárselo a su casa, o llevárselo donde, y allá, cuando ya está allá en la casa, entonces tiene que corregir a esa mujer. Tiene que decirle: ¿qué está pasando? ¿Por qué te estás comportando así? Pero en el momento, en medio, enfrente, delante de la gente, lo que el esposo debe de hacer es defender a la esposa. Amén. Eso es lo que es su deber. Pero es que ella es la revoltosa, ella es la pleitista. No importa. Es el deber del esposo defender a la esposa y corregirla en casa. Llevarla a casa y sentarla y decirle: mira, esto está mal, esto no es así, esto no se debe de llevar así. Eso es lo que tiene que hacer un varón. Pero en el momento del problema es llegar y tú lo que vas a defender a tu esposa. Si están peleando en la calle con alguna gente, tú no sabes qué pasó, agarra a tu esposa, defiéndela, métela a tu casa, y luego que te cuenten y sepas qué pasó. Y si le tienes que llamar la atención, la tienes que regañar, la tienes que, no sé, disciplinar, decirle algo, bueno, es tu deber también hacerlo como varón. Pero en instancia, en el momento de todo, hermano, lo que el varón debe de hacer es defender a su esposa. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando Él llega, lo que Dios hace, aunque tenemos pecado, aunque estamos mal, lo que Dios hace cuando llega es defendernos del enemigo, de Satanás. Aunque luego te va a sentar y te va a decir: ¿por qué te comportas así? Mira que mi palabra dice esto, tú debes de vivir de esta manera. Te exhorta, te disciplina el Señor. Pero lo que te hace, te defiende antes que te mate Satanás. Por si al caso, a veces eso sucede, hermanos. Hay suegras que son terribles, hermano. Por eso desde el principio de este estudio ahí están los estudios, bájenlos, está en YouTube y lo vea, ¿verdad? Los principios. Hablamos de que es importante que una familia, un varón que se va a casar, busque hacer una casa, una casita, aunque sea la más humilde, pero que tenga su propia casa, donde pueda llevar a su esposa y estar solo con su esposa y no meterlo, porque muchas veces sí hay suegras que se meten y que destruyen el hogar, hermanos, aún de sus propios hijos. No estoy diciendo que todos son así. No todas las suegras son malas como lo pintan, pero sí hay suegras que son terribles. Y entonces por eso es importante saber a quién vamos a defender en un momento. Nosotros no tenemos que deshonrar a mamá. No tenemos que insultar a nuestra madre o hacerle daño. No, solamente llegar y defender a la esposa, porque mamá merece que lo respetemos. Pero cuando tú defiendes a tu esposa, no estás ofendiendo a tu madre. Estás haciendo lo que Dios te dijo que tú hagas como esposo. Porque tu madre, ya te lo dijo el Señor, dejarán a padre y a madre y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces tu deber ya en ese aspecto no es tu mamá. A tu mamá que lo defienda tu papá. Amén. Ahí debe estar papá diciendo: no,
Vente para acá. Defienda a la madre. El papá tiene que estar defendiendo a la mamá. Y el hijo no tiene que meterse con papá ni mamá, sino llegar y le decir a la esposa: oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Vámonos. Quítate de acá, vámonos. Hay cosas que no se dicen, ¿verdad? Ni en la iglesia. Aquí lo tenemos que decir, para que entiendan. Como les he dicho acá, si se los tengo que dibujar, se los dibujo, pero que espero que esas cosas no ocurran en la iglesia, no ocurran en las familias cristianas. ¿Por qué? Porque damos, hermanos, un mal testimonio con los vecinos, viendo cómo los cristianos, la nuera, la suegra cristianas se están peleando, se están criticando. Y qué terrible es eso. No es agradable a Dios. Pero esta es la postura que entendemos. ¿Por qué? Porque hay palabra escrita para que tú digas: ¿de dónde saca el pastor eso? ¿Por qué dice que tiene que decir? Porque la palabra lo dice. Entonces, vemos entonces, hermanos, amén. Dice acá: cuidar y defender a la mujer es una responsabilidad que Dios puso en el varón desde en el Edén. Aun cuando la mujer cometa errores, nuestra reacción debe ser protegerla y luego corregirla, ¿verdad? Nunca defendamos a la esposa solamente por defender, también sin que sepamos que realmente está pasando en la vida de nuestra esposa. ¿Por qué? Porque muchas veces tampoco es bueno lo que está pasando. ¿Dónde vemos esta imagen, hermanos? En Génesis 3:6. Dios puso este sentimiento en Adán de defender a su mujer, o más bien de cuidar a su mujer, lo sabía. Y dice acá en el capítulo 3:6 de Génesis, dice: y vio la mujer cuando Eva fue tentada. Estoy hablando de ese texto, cuando Eva fue tentada por Satanás por medio de la serpiente. Platicó con la serpiente y le dijo: no debemos comer de este árbol. La serpiente le dijo, y la mujer le dijo, etcétera. Y cuando llega un punto donde la mujer, dice la palabra, que empezó a ver el árbol que no debían comer como algo bueno. Dice aquí en el verso 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dice aquí, dice: y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Acá tenemos que entender algo muy importante, porque acá es cierto que Adán pecó, pero ¿qué es lo que realmente llevó a Adán a pecar? Lo podemos entender muy claro en esta lectura. Lo que notamos en esta lectura es que Adán no fue tentado. Adán no habló con la serpiente. Adán se le había dado el mandamiento de que no comiera de aquel árbol, pero la que había metido la pata en esta ocasión fue la esposa. Amén. Fue la esposa que había hecho caso. Y cuando la mujer le da ¿qué le queda a Adán? Yo digo, ¿qué le queda a Adán? Imagínense una cosa que no lo explica aquí la palabra, pero uno lo va entendiendo porque la misma palabra se puede deducir claramente. Si Adán no hubiera comido, porque él sabía que no debía de comer, si Adán no hubiera comido, lo que hubiera pasado es que Adán se hubiera quedado en el paraíso y su mujer afuera sufriendo. Porque eso es lo que iba a pasar, o eso es lo que pasó después, cuando el Señor habló a Adán y le dijo: ¿qué pasó con ustedes? Y ahora sentenció y le dio cargos a la mujer, pero también le dio cargos a Adán. Eso es una figura de defensa, hermanos. Eso es una figura de defensa. O sea, Adán tuvo que comer de esto porque para defender a su esposa, en otras palabras, tenía que ir tras su esposa. No le quedaba de otra. No la podía salvar, pero no la podía dejar sola. Comió de ese árbol y vámonos, los dos afuera. Y eso es algo muy importante, porque esto
no solamente lo deduzco yo en mi pensamiento tan de mucha filosofía. No es una filosofía. Vea lo que dice la palabra. Efesios entonces 5, 25, 26 dice: y se entregó a sí mismo por ella. En otras palabras, Adán tuvo que entrarle porque su esposa la estaban llevando ya presa. Y es como cuando dice el esposo: lléveme también a mí preso para que yo esté en la misma celda con mi esposa. Imagínense. Eso es algo que manifiesta, hermano, una defensa. O sea, el hombre no iba a poder salvar a la mujer, pero por lo menos iba a estar con ella. ¿Cuánto le pueden dar aplauso al Señor? Alaba al Señor. Ahora, ¿dónde vemos esta imagen? Dice: en esta acción de Adán podemos ver una similitud de Cristo por su iglesia, ya que está diciendo el Señor: ama a tu esposa como Cristo a su iglesia. ¿Cómo vemos una similitud acá de un amor sacrificial? Aunque Adán sí pecó, dice, en Cristo vemos lo contrario. Él fue sin pecado. Ese es lo más maravilloso de nuestro Señor, porque aunque Él pagó nuestros pecados, Él no tuvo que pecar. Y ahí vemos la imagen en Romanos 5:8. Dice: mas Dios muestra su amor como para con nosotros, cuando en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No porque tuvimos una buena acción murió, sino murió, amado hermano, porque nos amó y se sacrificó estando nosotros en el pecado. Él quiso morir en la cruz. No sé si la iglesia o los hombres iban a aceptar este sacrificio, pero el Señor, antes de preguntarlo, Él fue a la cruz, pagó por nosotros y luego nos ha ofrecido el perdón que hoy tú y yo podemos tener por medio de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Entienden eso? Entonces, lo que hizo Adán, hermano, es una réplica de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Entregarse aunque ya estábamos. Alguien diría: ¿para qué se va con esa mujer Adán si es una pecadora, es una ingrata, etcétera? Pues no, ni modos, es su esposa. A veces, hermano, vamos a llegar a tener una esposa que no es la que después nos vamos a dar cuenta que no es la que queríamos tener. Pero si tuviera amor, si hubiera amor en el esposo, podían pasar muchas cosas. Porque por eso es importante que por lo menos el esposo conozca la palabra y ore por la esposa. Aunque la esposa se esté descarriando, el esposo lo que tiene que hacer, si de verdad ama a su familia, es orar, clamar por esa mujer, que no se pierda, que se levante, que vuelva a Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, no especulando si vamos a querer esto o no. Él dio su vida por nosotros, aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice 2 de Corintios 5:21, sigue aclarando esto y dice: al que no conoció pecado. Vean lo que pasó con Adán, que Adán estaba allí como diciendo: pues vete tú, condénate tú, ya lo comiste, es tu problema, yo me quedo aquí en el Edén, yo no he hecho eso. Más que eso, hermano, Adán come de ese fruto. Y dice aquí: al que no conoció pecado, por nosotros, dice, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Eso es lo que hace Cristo, que tiene la similitud, hermano, amén. Y sigue diciendo en otro texto, porque es bonito la Biblia, cuando la leemos, hermano, todo está allí. No tenemos que inventar. Dice la palabra, Hebreos 4:15, porque no tenemos, dice, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es la grandeza de Dios, de Jesucristo, cuando Él dice: ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Allí hubo un arriesgue, hermano. Adán se arriesgó, hermano, amén, a sufrir, porque luego le dijeron: Adán, sé que por tu esposa lo hiciste, pero pecaste, así que aquí viene lo tuyo.
Hoy vas a sufrir, vas a hacer esto y te va a pasar lo otro, y después de todo vas a envejecer, te vas a morir y se acabó todo. Y también a la mujer le dijo: van a aumentar el dolor de tus preñeces, vas a dar hijos con mucho dolor, y etcétera. Y a la serpiente también le dijo. Entonces vemos que Dios, hermano, no pasó por alto eso. Pero aquel que tiene que meter la mano por su esposa, hermanos, en situaciones muchas veces no deseables, hermano, ahí se muestra el amor. Aunque a veces digan: no, pero es que ese hombre está de acuerdo con su esposa haciendo lo malo. Muchas veces no vamos a estar de acuerdo, pero tenemos que estar allí. Tenemos que pagar los platos rotos. Tenemos que poner nuestro pellejo ahí. ¿Por quién? Por la esposa. Y eso es lo que enseña Cristo. Así, hasta ese punto tienes que amar a tu esposa, hasta el punto de defenderla. Tienes que hacerlo, porque Dios también va a juzgar a tu esposa un día. No quiere decir que el esposo va a cargar todo. La esposa va a ser juzgada también. ¿Por qué? Porque luego vamos a hablar de la esposa. Cuando entremos en el tema de la esposa, ustedes van a oír cosas para la esposa también. Pero ahorita estamos hablando del varón. Y el varón, hermanos, tiene que tomar el lugar de Cristo en esta actuación. Entonces, por eso lo que decimos de Adán no es una mera especulación. Es una idea de cómo Adán, no siendo el tentado, incurre también a comer con su esposa. Ya los dos salieron, tuvieron hijos, Caín y Abel, sufrieron la muerte de Abel, ahí se fueron otra vez, tuvieron a otro hijo. Y Adán, hermanos, siempre estuvo con Eva. Lo vemos que la palabra no dice otra cosa, sino dice, ¿verdad?, que Adán llegó a morir juntamente, hermanos, amén. También Eva murió, y ese matrimonio permaneció, hermanos, hasta el final. Pasaron la prueba, pasaron la dificultad, salieron del huerto, sufrieron muchas cosas, pero, hermano, ahí nos manifiesta un amor sacrificial, aunque no fue perfecto. Por eso Pablo habla en la carta a los Corintios que el primer Adán, luego habla del segundo Adán como Cristo, espíritu vivificante. El primero lo habla, ¿verdad?, como en la carne, pero el segundo Adán, dice, es como del espíritu. Entonces nos damos cuenta que la misma palabra de Dios nos hace cotejar estas dos ideas para que entendamos que esto no es algo antibíblico lo que estamos diciendo, es algo entendido. Entonces, por eso decimos que el amor sacrificial tiene que ver con lo que hizo Adán también. No es solamente que tenía que ir porque el pecado, sino que había ya algo que también era importante para Adán, y era su esposa. Sin más, dice la palabra, comió. Adán estaba consciente de esa palabra de Dios, que el Señor le había dicho: a él no comerás. Entonces vemos acá Efesios 5, 25, 26, dice: y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? Resumen de todo esto es que se entregó a sí mismo por ella. Aquí está hablando de Cristo, por su iglesia. Dice: ¿para qué? Para santificarla, habiéndola, dice, purificado en el lavamiento del agua por la palabra. No sé quiénes estaban aquí el domingo, pero el domingo hablamos de esto, de este tema. Los dos domingos hablamos de la purificación, pero vea que la palabra de purificación está en todas partes, hermano. Este texto no lo pude usar allá porque hay muchos textos que hablan de esto, pero quiero mostrarle aquí esto, porque aquí habla de que debe ser santa la mujer. Pero la santidad, hermano, es un estado, es una estatura que uno alcanza. Pero ¿cómo se alcanza la santidad? Mediante, dice acá, habiéndola purificado. ¿Cómo? En el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es lo que purifica realmente a los cristianos? Es la palabra de Dios. Que usted esté sentado aquí oyendo esto de la palabra de Dios, hermano, va a ir quitando muchos prejuicios. Porque a veces sentimos que parece que la mujer nos manda, que si la defendemos, si la tratamos,
si le demostramos tanto amor? Hay muchos que han dicho: no le muestres mucho amor, no le des todo a tu esposa porque te va a jalar el pie, te dicen. No, no tenemos que pensar así. Aquí tenemos que pensar sanamente de que tenemos que amar a nuestras mujeres, a nuestra esposa, muy independientemente que si nos los van a agradecer o no. El Señor te está mandando, así como cuando el Señor le dice al hijo: honra a tu padre y a tu madre. No le dice: hónralo si es un buen hombre, hónralo si no es un borracho, hónralo si no es un drogadicto. La palabra solamente dice: honra a tu padre y a tu madre, aunque sea una prostituta, hónrala, para que te vaya bien a ti. Entonces, cuando dice el Señor: amad a vuestras mujeres, no porque esa mujer se da mucho para amar, no porque esa mujer es una bella persona que se entrega para amar y lo agradece. Muchas veces hacemos algo los varones o los maridos, ¿verdad?, por la esposa, y hay veces la esposa ni en cuenta, ¿verdad? Sí pasa. Por eso hay maridos que están frustrados. Dicen: le compro ropa, le traigo todo, le puse esto, le puse lo otro, le puse internet, le puse cable, le puse todo, y todavía así me maltrata. Llego, ni la comida he hecho, y me tira la ropa y me dice que no sirvo para nada, y todo le doy. No, algunas personas pasan esa situación. Bueno, espero que en la iglesia no, pero muchas personas viven así. Entonces, ¿qué están diciendo los varones? Se sienten frustrados porque por más que le muestran amor a la mujer, esa mujer ni lo valora. Cuando tiene que hacer algo contra el esposo o engañarlo, lo engaña. Entonces, hermanos, ¿qué dice la palabra? Amad a vuestras mujeres. No dice amadlas si son agradecidas, sino amadlas. Es tu esposa, tú la elegiste. Por eso aconsejamos bien a los jóvenes: mira bien a quién estás eligiendo como esposa. No luego digas: me arrepiento. ¿Por qué? Porque no es tu problema. Tú lo elegiste, tú lo fuiste a pedir, tú fuiste a decir que te vas a casar con él. Así que si hoy te va a matar, deja que te mate. Pues sí, porque, hermano, dice la Biblia que hasta que la muerte los separe. Así que si te quiere matar, es que te quiere librar. Eso pasa, hermano. Por eso hay que pedirle al Señor dirección para casarse. Señor, dirígeme, Señor, que yo tome a la mujer que me comprenda, que me entienda, que me ame, que quiera realmente buscarte. Porque ya dijimos, una mujer que no busca a Dios, hermano, no es nada seguro. Un hombre que no busca a Dios no es nada seguro. Puede haber dinero, puede haber belleza, puede haber todo lo que tú piensas que necesita uno para ser feliz, y aún con todo se van, te dejan, se pierde el amor. Hermano, no hay nada seguro. Lo seguro es que tengas a Cristo y que ella tenga a Cristo en el corazón. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, Cristo hace esto ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Este amor busca la salvación. Este amor busca la santidad. Este amor busca la pureza de la esposa. Este amor busca la salud espiritual y física de la esposa. El amor verdadero de Cristo en nosotros, hermano, siempre va a ir a este punto. Va a buscar la salvación de la esposa. El varón va a velar porque su mujer sea una mujer que se entregue más a Dios, que crea más en Dios, que ame más a Dios. Eso va a querer el varón que tiene un verdadero amor, ¿sí? Y va a luchar para que esa mujer sea santa. Va a trabajar, va a poner todo su deseo, su anhelo para que sea pura, ¿sí? Y eso, hermano, es que el varón a veces tiene que cuidar a los hijos para que la esposa vaya a la oración. Es algo hermoso eso, hermanos. El esposo tiene que hacer dar todos los medios. A veces el varón que se da cuenta que su esposa como que no quiere mucho buscar a Dios, a veces tiene que decir: anda a la oración, anda al ayuno, anda a la actividad. No, deja eso, yo lavo la ropa, yo barro la casa, no te preocupes. ¿Sabe qué está haciendo el varón? Está trabajando, está haciendo todo lo posible porque su esposa sea una mujer que busque a Dios, que ame a Dios. Amén. Y eso es lo que tiene que hacer un varón
Eso es lo que tiene que perseguir. No es el varón que lo estorba, que le dice que vas a ir a la oración, ya tardaste, ¿por qué vienes así? ¿Por qué te tienes que volver a ir? ¿No has visto que no has lavado la ropa? ¿No has hecho la comida? Y conoce a Dios el varón. No está buscando su santidad, no está buscando que la mujer crezca, sino lo está cortando, le está cortando las alas, le está quitando los medios. Por eso estamos hablando de familia cristiana, ¿sí? A veces el varón tiene que hacer esto, pero eso es una buena, es decir, el varón puede hasta hacer estas cosas, hasta cocinar, si lo tiene que hacer, pero por la buena razón de que lo que está buscando es que su esposa esté más metida en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que una mujer santa, una mujer, hermano, amén, es saludable, una mujer purificada, es una mujer, hermano, que va a traer mucho amor en la familia, en el hogar, en el matrimonio. Si queremos que nuestra esposa nos trate bonito, nos trate bien, amén, dejemos que se llene de Dios. Cuando una mujer se llena de Dios, entiende que es respetar a su marido, cómo amar a su marido, hermano, amén. Por eso es importante que la mujer se llene de Dios, amén. Entonces el esposo debe de buscar esto. Por eso está diciendo, Cristo es lo que hace con la iglesia. Lo que Cristo hace con la iglesia es que quiere que la iglesia se meta más con Él, en oración, en ayuno, en la lectura de la palabra, en buscarlo, en hacer lo correcto. Cristo no está preocupado porque la mujer tenga el mejor vestido, la mejor casa, el mejor carro. Lo que Cristo está preocupado es que la iglesia le busque, le ame, le sirva, se salve y vaya al cielo, amado hermano, amén. Dale la gloria al Señor, aleluya. Toda bendición y gozo en la familia, hermanos, toda bendición. Sabe, todo el tiempo trabajamos, hermano, hasta a veces no dormimos por traer felicidad a la casa, para que el hijo tenga lo que quiere, los zapatos que quiere, el celular que quiere, la tele que quiere, la cama que quiere, la hamaca que quiere, que tenga todo, la esposa, que tenga la lavadora que quiere, que tenga la licuadora que quiere, la plancha que quiere, etcétera. Hermano, nos matamos por tratar de reunir todos los caprichos para ver si de esa manera hay felicidad. Toda bendición y gozo en la familia, sea físico y material o emocional y espiritual, se puede tener cuando se tiene a Cristo, hermano, en los dos. Qué guerra es cuando uno nada más busca a Dios. Es importante que los dos busquen a Dios. Los dos van a trabajar juntos. También la esposa tiene muchas veces que cooperar con el esposo, ¿verdad? No, esposo, anda a la actividad de varones, anda a orar con los varones. Pero es que no es la esposa que le dice, está haciendo a la actividad de varones y mira la lavadora no está funcionando, que el foco, que por acá, que no has chapeado allá. Y quiere que su esposo se quede a hacer todas esas cosas, pero que no vaya allá. ¿Y sabe qué es lo que va a hacer? Amargar al esposo y luego que le quede morado el ojo. Porque eso es lo que va a buscar, que el esposo se sienta amargado, encerrado, sin tener a Dios. Un día se va a levantar y lo va a golpear, y eso va a pasar. Pero eso, hermano, es un mutuo acuerdo y deseo. La esposa quiere que el varón busque a Dios, porque sabe que cuando el varón busca a Dios, se llena de Dios, viene de la oración, viene del ayuno, hermano, es mansito el varón. El varón está tierno, pero así le dice una palabra, suavecito contesta, con amor. Así es cuando nosotros salimos de la oración, abrazamos a la esposa, todo, hermano, una cosa bonita. No puedes tener un mal genio, un mal pensamiento. Acabas de salir de la presencia de Dios, te estás lleno de amor, hermano. Y lo mismo pasa con la mujer. Entonces, hermanos, todo esto viene de Dios. Amarla no es consentir que la mujer haga su voluntad. Amén. Vamos en este contexto, y con esto quiero terminar. Amén. Con estas partes, porque es muy importante notar eso. Ahora estamos diciendo que el varón debe amar a la mujer, amarla en todos los aspectos que ya dijimos. Sin embargo, tienen parámetros
Y es que muchas veces también el amor se ha vuelto sinónimo de consentimiento. Muchos padres creen que aman a sus hijos porque los consienten, que estén todo el día en la tele, que estén todo el día jugando y no hagan ninguna labor en casa. Dicen, es que amo a mi hijo, que no trabaje, que no, lo estás mal encaminando, le estás poniendo un mal sobre él, no lo estás amando, no le estás realmente manifestando lo bueno. Y eso es sinónimo, hermano. Mucha gente piensa que ama así a su hijo. No hagas nada, hijito, quédate ahí en la cama, tápate, ahí está tu leche, ahí está tu cereal y todo eso. Y cuando el niño crezca, si se mueren sus papás, se queda solo. Son los que a veces mejor se vuelven drogadictos en la calle porque no saben cómo tener una familia, cómo criar a alguien. Y mejor no le encuentran sentido a la vida. Se van, se destruyen. Por eso decimos, amar no siempre es darle lo que sea, lo que pida. Entonces aquí amar no es consentir que la mujer haga su voluntad, jamás. Efesios 5:24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No estamos hablando de la esposa ahora, sino del marido. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que el marido tiene que cuidar, amén, que la esposa obedezca. El marido tiene que vigilar que la esposa esté en los parámetros de sujeción. No porque dice, sí, yo amo a mi esposa, que duerma hasta las 12. Amo a mi esposa, que se vaya a pasear quién sabe con quién allí, que lo vengan a buscar sus amigas y que se vaya quién sabe dónde, porque la amo. No, eso no es amar. Eso no es darle permisos que ella, verdad, pueda ir y venir la hora que le dé la gana, entrar a casa a la hora que quiera. Eso no es amor. Eso es un mal consentimiento, que es un problema del varón. El varón tiene que poner las medidas sobre la mujer. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, dice, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? En todo. En todo. Y eso es en todo. Amén. En todo. Y uno pregunta, hermano, y en esto y aquello. En todo. Es importante sujetarse al esposo, hermanos, en todo. Amén. No podemos hacer algo. Hay dos maneras de desobedecer a Dios en ese sentido. Uno es que te dejen ir a la iglesia. Otro es que te obliguen a hacer algo indebido. Si tu esposo te obliga a arrodillarte ante una imagen, eso no lo tienes que hacer. Pero lógico, cuando algo llega hasta ese punto, es que va a haber una ruptura, es que va a haber un problema que va a trascender. Pero si no, es una cosa de consentimiento. Si lo consientes, si piensas que tu esposo, bueno, me deja ir por lo menos los domingos al culto, pues espero de que Dios se convierta y me deje ir todos los días. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer la mujer? No dejarlo, sino orar. Orar a Dios, clamar a Dios, ayunar por su esposo hasta que el esposo se vuelva a Cristo y entienda que debe buscar a Dios con su esposa. Pero hermanos, esto surge muchas veces dentro de la sujeción, dentro de los esposos o la esposa, hermanos, surge estos detalles que a veces no se sabe cómo llevar. Y muchas veces se pregunta eso: ¿qué debo de hacer? ¿Obedecer al esposo o obedecer a Dios? Cuando se tratan de permisos, simplemente si vas o no vas a un culto, naturalmente que tienes que obedecer a tu esposo. Si te está evitando ir porque está en contra de Dios, porque está en contra de la fe, lógicamente lo que necesita ese varón es convertirse. Y si tú tienes paciencia para esperar, tal vez dure 10 años así, 20 años así, y luego se convierta. Porque ya hemos visto gente, hermano, que han pasado años así, viviendo con el esposo, encadenados a una vida que no son libres para venir a la iglesia, pero que pasan años y después de repente el esposo se convierte y ahí está toda la familia buscando a Dios. Solamente hay que tener paciencia y hay que esperar en Cristo. Pero si no queremos esperar, dice Pablo, sepárate. Sepárate y quédate sola. Y así sirve a Dios
Ya no le tienes que dar cuentas a nadie. Vive en otra casa, busca dónde vivir. No viva bajo la casa de tu esposo. Ahí donde tú vives ahora, tú eres libre de salir y entrar a la hora que quieras, ir al culto y quitarte a la hora que quieras, pero tú ahora ya no dependes de él. Entonces hay cosas que a veces tenemos que explicar, aunque no siempre son los mismos casos, ¿verdad? Yo siempre he dicho que los problemas, esos problemas como este que platico, hay diferentes casos, hermano, y cada caso hay que sentarse a escuchar a las personas para saber qué consejo darles, porque no es un patrón. Es decir, no porque hizo una hermana así todos lo pueden hacer, no, porque dependiendo cuál fue el problema, dónde surgió, cuál es la raíz del problema que está viviendo tal fulano, y no se puede tomar como un ejemplo, decir, pero si la hermana hizo así, pues todos lo hacemos así. No. Es importante que oigamos la voz de Dios. Es importante que pidamos la voluntad de Dios antes de movernos en un hogar, en un matrimonio. Aunque hoy en día, hermanos, hay bastante que ni siquiera piden consejo. Solo cuando escuchas, ya dejó a su esposo, ya dejó a la esposa, y uno ya, hermano, ni siquiera le dan chance de aconsejar como pastor. Ya cuando oiga, te está viniendo a decir la persona, hermano, es que yo me quiero casar otra vez, me quiero juntar. ¿Qué le decimos? Es un rollo. O sea, es algo que muchas veces, hermanos, ni se toma en cuenta a Dios. Muchas veces para dejar al esposo, porque no se sujeta a la mujer, muchas veces no es que el esposo sea tal. Oigan bien eso. Muchas veces la mujer no es que el esposo sea tal cosa, es la mujer que realmente tiene problemas. Aunque se llame cristiana, aunque es cristiana, muchas veces tiene un mal carácter insoportable que el incrédulo no lo soporta. ¿Estamos entendiendo? A veces, hermano, es cierto que el esposo se comporta así, pero ¿cómo no se va a comportar si la mujer que se llama cristiana parece un demonio en su casa? Provoca al esposo incrédulo, y ¿qué quiere que haga el esposo? Hasta lo golpea. Porque en vez de demostrar, hermanos, amén, sujeción, la esposa que dice, no, te voy a hacer tu comida, te voy a hacer tus tortillas, te voy a lavar la ropa a tiempo, pero déjame ir a la dominical, déjame ir a la oración, no te va a faltar esto, no te va a faltar todo. Es la mujer que quiere buscar a Dios y que se porta bien. No es la mujer que no quiere hacer nada, y a la hora de irse al culto, cuando tiene que hacer algo que no quiso hacer simplemente por estar en el Face todo el día, ahora sí, que le diga al esposo, ahí está, ya viste, no quieres que yo vaya al culto, por eso me dice que yo lave esto, por eso me dice que yo te haga la... Sí, pero si todo el día estás acostada, si todo el día no estás tomando tu responsabilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tanto los varones como las mujeres, cuando tenemos un caso así, es importante buscar la manera de cubrir todo lo necesario. A veces tenemos que levantarnos más temprano para hacer las cosas, ¿verdad? Cuando yo tengo que salir y mi esposa muchas veces no puede venir, y yo ya desde un día antes planeo, sé que me voy a ir a la oración y que voy a entrar al ayuno y no voy a salir allá hasta terminar, y sé que mi esposa está allá, yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana y ver dónde hay algo para comer, algo para comprar, y comprarlo y traerlo y dejárselo. Mira, aquí está tu desayuno, está enferma, no va a poder salir a comprar, aquí está tu desayuno, cuando te levantes, cuando despiertes, lo calienta, le hace esto y lo comes, y yo ya me voy. Y eso evita muchos problemas. Pero esa es una persona que está queriendo de verdad buscar a Dios, es decir, improvisa, busca la manera de cubrir. Pero si aún haciendo todo eso la persona no quiere, de por sí te busca trabas, te busca problemas, es cuando entonces hay que tomar a veces decisiones drásticas. Por eso estoy diciendo, no es que una cosita y ya te vas, una cosita, no, dijo a mi esposo, no estoy aconsejando, no estoy mal aconsejando a nadie aquí. Se tiene que saber cuál es realmente el punto, la gravedad de la situación, para decirle a una persona, ¿sabes qué? Si tienes que separarte, mejor sepárate, porque si no te van a matar. Por el bien de ese hombre, que no se vaya a ir a la cárcel después, mejor ándate antes que te mate y luego tú muerta y él en la cárcel. Entonces mejor
Entonces hay que aconsejar, hay que saber el problema. No solamente ver, es que la hermana que le dijeron así y se fue. Y no es un patrón para obedecer, hermano. Hay que saber por qué está pasando lo que está pasando. Porque muchas veces se inventa y es un capricho nada más de una mujer o capricho de un varón para separarse, y eso también ocurre. Hay gente que hace esas cosas como poniendo pretexto para dejar a la esposa, porque de por sí ya no la quiere, ya quiere juntarse con otra y prefiere buscar un pretexto y ponérselo sobre Dios, como diciendo, es que Dios me dice que yo obedezca y yo tengo que dejar a esta mujer. No apoyamos ese tipo de pensamientos. Tenemos que saber si realmente hay una injusticia, hay algo que realmente está calando el asunto para que pueda uno decir, te aconsejo lo que dice el apóstol Pablo, pero no siempre. Así que, amados hermanos, es importante que nosotros como varones aprendamos, hermanos, a vigilar, a poner en su lugar las cosas y mirar que la esposa, ¿verdad?, esté sujeta en todo. Ese es uno de las labores del varón. Que la esposa, por más que nosotros, Dios nos manda amarla, no nos manda consentirla hasta el punto de dejar que haga cosas malas o cosas indebidas, o que lleve las cosas de una manera como quiera. No, está diciendo la palabra de que es importante que como varones también pongamos disciplina en casa. Y que si la mujer no es una persona de sujetarse, pues aprenda a sujetarse poco a poco, enseñarle, tenerle paciencia, así como Cristo con la iglesia. Cuántas veces le fallamos a Dios y Cristo otra vez nos aconseja, nos vuelve a llamar, nos perdona, etcétera. El marido tiene que tener también esa paciencia para poder instruir a su esposa a ser una esposa obediente, que se sujete en todo, con mucha paciencia, hermanos, porque no es fácil cambiar el ideal, la cultura de una mujer, la manera como, ¿verdad?, se criaron tal vez en casa las damas. Muchas veces en casa las damas no obedecen ni a su papá ni a su mamá. Entonces cuando llegan con el marido y el marido le dice, ahora vas a obedecer en esto, cuando tú vayas me tienes que decir, cuando tú vayas a comprar algo me tienes que decir. Entonces la mujer dice, pero si ni a mi papá obedezco, si ni a mi papá le doy razón de lo que hago, ¿y tú quién eres para que yo te tenga que obedecer? Imagínense. ¿Por qué? Porque la cultura, porque la costumbre que tenía esa muchacha era así. Entonces, hermano, por eso hay que ver bien con quién nos casamos. Porque si una muchacha es liberal de hacer todo eso, hermano, olvídate, te va a dar mucho trabajo. Tal vez la puedas sujetar, pero te va a costar y tienes que tener mucha paciencia, porque sabes de dónde tomaste a esa muchacha. No la tomaste, ¿verdad?, de una casa cristiana, de una familia que se ha educado en la sujeción, sino a veces viven en el libertinaje, donde papá hace lo que quiere, mamá hace lo que quiere, las hijas viven como sea. Entonces, hermano, no va a ser fácil. No va a ser fácil dirigir a una mujer así, que está acostumbrada al libertinaje. La cierras en una casa y quieres que esté ahí. No, va a ser terrible. Por eso es importante que también los varones jóvenes sepan bien con quién se van a casar. Antes que te cases tienes todo el derecho de decir no, aún en el altar. Por eso aún en el altar aquí se pregunta, ¿verdad? Normalmente se pregunta si alguien impide eso, o alguien quiere ya. Si el varón dice, no, yo ya no quiero, me voy, ya me arrepentí, corre, es el momento que corras. Porque después ni tu papá, ni tu mamá, ni el pastor te va a salvar. Si me hablas que te vaya a salvar, te voy a decir, bien te lo mereces, porque viste lo que ibas a tomar y todavía así dijiste, no, yo quiero. Ahí está, pues así pasa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Así pasa o no? Así sucede muchas veces. Pónganse de pie, hermanos. En esta noche vamos a terminar, amén, con esto, amén. Gloria a Dios. Ya nos hemos llevado un buen tiempo, pero espero de que estos consejos nos ayuden a madurar, a crecer y a ser obedientes, hermanos. Como esposas y como varones, aprendamos a amar a la esposa. Ya escuchamos bastante de eso. Hay que aprender a amar. Oramos al Señor en esta noche.
Padre, te damos gracias, bendito Dios, por tu grande misericordia y tu grande amor, Padre Santo. Señor, te pedimos sabiduría como varones, Padre mío, para poder dirigir nuestra casa, Señor. Los que todavía mantenemos la estabilidad, por lo menos, si tenemos, Señor, a la esposa, si tenemos a los hijos en casa, Señor, ahora sabemos que solamente tú puedes realmente dar sabiduría, entendimiento. Tu palabra nos puede dirigir, Señor, para cualquier problema que surge, Señor, que muchas veces no sabemos cómo llevarlo, Señor. ¿Cuántas veces, Padre, hemos pasado por situaciones que solamente nos ponemos a llorar, nos ponemos a quejarnos, nos ponemos, Señor, a enojarnos, Señor, y no sabemos cómo resolver? Pero tú, Señor, estás hablando en esta noche a través de tu palabra para poder, Señor, traer entendimiento a los matrimonios, a las familias, a los jóvenes que se van a casar. Bendito Dios, Padre mío, a todo varón que hoy tal vez esté tomando una decisión de formar un hogar, Padre, que haya ese entendimiento, que haya esa sabiduría antes que lleguen los momentos difíciles, terribles, en los cuales, Señor, Padre mío, tengamos que echar a perder más las cosas y nuestra propia vida, Señor, se busque consecuencias que van a ser dolorosas de llevarlas, Padre Santo. Por eso, Padre, te pedimos que tú nos ayudes, bendito Dios, a poder entendernos, a poder vivir en una sujeción y en una autoridad como padres, como esposos, Señor, como tu palabra lo dice. Pero sobre todo, sobre todas las cosas que hemos hablado esta noche, Señor, es que tengamos amor de verdad. Amemos, Señor, a nuestra esposa y la podamos, Señor, cuidar, y la podamos enseñar y la podamos dirigir hacia tus caminos, como tu palabra, Señor, aquí lo dice, Padre Santo. Tenemos un libro muy completo para todo tipo de problemas, Señor. No falta nada aquí, Señor. Lo que falta es que obedezcamos, y entonces vamos allá a la felicidad que estamos buscando, Señor, que no la hallamos en ninguna parte. Padre mío, guarda a tu pueblo, dirige esta iglesia cada día, Señor, al conocimiento de tu palabra, porque si tenemos este conocimiento vamos a poder, Señor, soportar y esperar en ti en todo problema, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Te lo ruego, Padre eterno. Amén. Aleluya.